Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Manitoba. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará al vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar, hay que formar el tablero de visión. Para ello, debemos de colocar todas las piezas unidas para formar el tablero de visión que los jugadores tendremos que avanzar para conseguir habilidades. Cogemos el tablero con el marcador de puntos de victoria y lo colocamos a un lado de la mesa. Cogemos las losetas de terreno y cogemos un número de losetas de terreno que depende del número de jugadores. Para 2 jugadores tenemos que coger 3 losetas de terreno, es decir, siempre hay que coger una loseta más que el número de jugadores. Las unimos y las colocamos en el centro de la mesa. Cada jugador elige un color y recibe el tablero de jugador de dicho color. Debemos de formar una reserva con cada uno de los recursos del juego. El número de recursos en la reserva varía con el número de jugadores. Para 2 jugadores tendremos 10 recursos de cada de las vallas, caballos, bueyes y canoas y tendremos 7 plumas, que son los comodines en este juego. Una vez se ha formado la reserva con el límite de cada uno de los recursos, debemos de colocar en cada uno de los espacios del tablero de juego cada uno de los recursos en su espacio correspondiente. Las canoas en los azules, los caballos en las de color beige, los bueyes en las marrones y las vallas en los verdes. Por último, en las montañas colocaremos las plumas. Ahora cogeremos las fichas Wampum. Para 2 jugadores tenemos que coger 12 de ellas y colocarlas en una reserva al lado de la mesa. También debemos de coger todas las losetas de puntuación y colocarlas también formando una reserva. Cogemos los 5 discos de colores, los colocamos aleatoriamente uno encima de otro y colocamos encima de ellos el águila. Y lo dejamos encima de la mesa. Cogemos todas las cartas de estación y preparamos las cartas de la estación de invierno. El resto de cartas las colocamos en una pila. Ponemos boca arriba las cartas de invierno. Cogemos el águila pequeña y la colocamos en la primera carta de invierno. Por último, cada jugador recibe todos los indios Cree de su color. Coloca 3 durmiendo en la parte de arriba de su tablero. Colocará 5 activos en la parte baja de su tablero. Y el último indio Cree que le queda lo colocará en la posición 0 del track de puntos de victoria. Con esto ya tendríamos preparada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. Aunque en Manitoba la primera ronda de juego es una pequeña fase de inicio de partida. Para realizar esta primera fase de preparación de la partida tenemos que seguir la carta de estación primera. En este caso, cada jugador en orden de turno, empezando por el jugador inicial, deberá de coger un recurso de cada y colocarlo en su almacén. En este caso tendremos que coger una valla y colocarla en la zona de almacén de vallas. Tendremos que coger también un búfalo, tendremos que coger una canoa y también tendremos que coger un caballo. Esto lo haremos todos los jugadores, igual que indica la carta de estación. Ahora, empezando por el último jugador, ese jugador deberá de coger uno de los indios Cree que tiene activos, los que están en la parte de abajo, los que están durmiendo no están activos, y lo deberá colocar en una de las zonas de terreno del tablero. Al colocarlo, cogerá el recurso que haya en ese terreno y lo colocará en su almacén. Siempre que cojamos un recurso podremos colocarlo en su zona correspondiente del almacén o colocarlo en una de estas zonas. Más adelante veremos para qué sirve esto. En este caso vamos a colocarlo en el almacén. Posteriormente explicamos esta zona. Después el siguiente jugador haría lo mismo, colocaría a uno de sus indios Cree en una zona y tomaría el recurso. Por último, y de nuevo empezando por el último jugador, ese jugador podrá coger una de sus indios Cree y colocarlo en una de las 4 zonas de visión. Para ello simplemente, si no tiene uno de sus indios en uno de los sitios de visión, lo colocará en la parte de abajo o en la parte izquierda si ha elegido el de visión del águila. De esta manera conseguirá el beneficio de ese track. Más adelante veremos para qué sirve cada una de las casillas. Si lo pusiéramos, por ejemplo, en este track, conseguiríamos una valla de la reserva. Cogemos una valla y, como hemos dicho, siempre que consigamos un recurso podemos almacenarlo en su zona o ponerlo en una de estas 2 hileras que nos permitirá coger fichas Wampum. Más adelante lo vemos. Una vez todos los jugadores han llevado a cabo todas las acciones de la primera estación de invierno, pasaremos el águila
a la siguiente carta y con esto empezará la primera ronda de juego. El objetivo del juego es ser el jugador que acumule mayor cantidad de puntos de victoria en el track al final de la partida. Para conseguir puntos, los jugadores tendremos que acumular recursos en nuestros almacenes. Según vayamos acumulando más recursos del mismo tipo, nos irán dando más puntos. Además, si aumentamos nuestras capacidades en los tracks de visión, también conseguiremos puntos de victoria. Y de esta manera, al final de la partida, el que mejor haya gestionado todos estos tiempos será el ganador de este Manitoba. Manitoba es un juego que se juega en un número determinado de rondas. Para 2 y 4 jugadores se juegan exactamente 16 rondas. Si fuéramos 3 jugadores se jugarían 15 rondas. De esta manera, en cada una de las rondas habrá un jugador activo que será el que decida qué discos se cogen del tótem y los jugadores pasivos que realizarán acciones según lo que haya decidido el jugador activo. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas rondas. Durante su turno, el jugador activo recibirá el tótem con el águila encima. El tótem estará apilado con sus discos. De esta forma tenemos marrón, verde, blanco, azul y beige. El jugador activo tendrá que decidir de qué color quiere realizar las acciones. Cada uno de los colores está asignado a un territorio y a una de los tracks de visión, teniendo en cuenta que el azul tiene asignadas las canoas, pero no tiene track de visión asignado. De esta manera, cada uno de los colores, excepto el azul, tiene un terreno y un track de visión. El jugador deberá de decidir qué color es en el que quiere realizar las acciones. El jugador, cuando decide un color, imaginemos que quiere decidir el verde, cogerá todos los discos de encima y le dará la vuelta. Después de darle la vuelta, como veis, ha quedado el verde arriba, que es el color que ha decidido el jugador activo. Lo colocará en su zona y colocará el águila encima. Estos discos, sin mover el orden, los dejará a un lado de la mesa. De esta manera todos los jugadores podrán ver que el jugador activo ha seleccionado el color verde y debajo ha quedado solo el disco marrón. ¿Y para qué sirve este movimiento de discos? Bien, el jugador activo tiene que elegir un color y todas las acciones que realice en su turno estarán basadas en ese color. El resto de jugadores, que son los jugadores pasivos, podrán realizar una acción de uno de los colores que haya en el tótem. Por lo tanto, la decisión del jugador activo tendrá repercusión en las acciones que podrá realizar él y las acciones que podrán realizar el resto de jugadores durante esa ronda. Durante una ronda, el jugador activo podrá realizar las dos acciones posibles. Los jugadores podrán realizar las acciones de territorio, es decir, acciones en el mapa, o las acciones de visión, que son las acciones que les permiten subir en los tracks. Vamos a ver cómo funcionan las acciones de territorio y las acciones de visión. El jugador activo está capacitado para realizar las dos acciones, la de territorio y la de visión. Para realizar la acción de territorio tiene que realizarla en el color que ha elegido. En este caso habíamos elegido el color verde. Para ello el jugador puede mover uno de sus indios a una zona adyacente que tenga verde, en este caso podríamos hacerlo, o podríamos colocar uno de nuestros indios Cree en cualquier zona que tenga verde. No tiene por qué ser adyacente, es decir, podríamos colocar nuestro indio aquí. Hagamos la opción que hagamos, cogeremos, si hay, un recurso de ese territorio y lo colocaremos, como siempre, o en nuestro almacén o en estas dos zonas. En este caso voy a ponerlo aquí. Después explicaré para qué sirve. Nunca podremos ocupar terrenos que ya estén ocupados, y si nos movemos a un terreno que esté vacío, no conseguiremos nada. Con esto estaría resuelta la acción de territorio. Como hemos dicho, el jugador activo puede realizar tanto la acción de territorio como la acción de visión. La acción de visión significa que subiremos un paso en el track verde, en este caso porque habíamos elegido ese color. Como ya tenemos un indio Cree, simplemente aumentaríamos. Al subir recibiremos el beneficio, que será elegir entre una valla o un caballo. En este caso imaginemos que queremos un caballo, que lo podemos colocar, como ya hemos dicho, en su zona de almacenamiento o en una de estas zonas, teniendo en cuenta que nunca se puede repetir ningún recurso dentro de la misma hilera. En este caso el caballo sí que podría ir aquí. Pero si conseguimos otra valla o otro caballo, no podrá ir en esta hilera, tendría que ir en la de abajo o en el almacén. Si por ejemplo tuviéramos que realizar la acción de visión de color beige y no tenemos ya un indio Cree en esa, tendremos que coger un indio en nuestra zona activa y colocarlo en la base, y a partir de ahí empezar a subir. Como siempre, siempre que hagamos una acción cogeremos nuestros indios Cree de la zona activa, nunca de la zona de los Cree que están durmiendo. Y con esto ya hemos visto las dos acciones que se pueden hacer en Manitoba, las acciones de territorio y las acciones de visión. Como veis son muy simples. A partir de ahí, los jugadores pasivos, en su turno, solo podrán elegir una de las acciones, o la acción de territorio o la acción de visión. Teniendo en cuenta que los jugadores pasivos
Si se mueven, se tendrán que mover adyacente, igual que el jugador activo. Pero si colocan un nuevo indio Kree en una zona, tiene que ser adyacente. Los jugadores activos podrían colocar el indio Kree en cualquier zona, aunque no estuviera adyacente. Esa es la penalización por ser jugador pasivo. La cosa que tienen los jugadores pasivos es que pueden elegir cualquier color del tótem, no solo el que ha elegido el jugador activo. Es decir, en este caso, los jugadores pasivos podrían realizar la acción de territorio o la acción de visión, tanto del verde como del marrón, a su elección. Una vez todos los jugadores hayan llevado a cabo su acción, pasaremos a una fase de puntuación o de evento, aunque en la segunda carta de invierno no tenemos ni evento ni fase de puntuación, por lo tanto tendríamos que cambiar de estación. Para cambiar de estación, simplemente retiraremos las cartas de la estación en curso, en este caso invierno, y pasaríamos a primavera. Las cartas de primavera tenemos dos que tienen el número 3 y el número 5, y el resto tienen una interrogación. Tenemos que poner 5 cartas de la estación venidera. Tendremos que colocar 3 cartas boca arriba con la interrogación. Pondremos 2, luego pondremos la que tiene el número 3, luego pondremos otra con interrogación y por último pondremos la que tiene el número 5. Tendremos las 5 rondas que se va a jugar en esa estación y de esta manera tendremos una aleatoriedad que se irá jugando en diferentes partidas. Y dejamos las cartas de la siguiente estación a un lado. Como podéis apreciar, estas cartas tienen un evento que se ejecutará al final de esa ronda. Y estas cartas nos piden que coloquemos una ficha de puntuación que nos indicará la manera de conseguir puntos al final de esa ronda. Colocaremos el águila en la siguiente estación. En este caso, la próxima carta sería esta. Y el siguiente turno se jugaría en esa estación con ese evento al final de la ronda. En esta nueva ronda, el jugador activo debería de nuevo elegir qué disco del tótem quiere utilizar. Para ello, el jugador que tenía antes el tótem tendrá que coger los discos tal cual los tenía y colocar exactamente encima, sin variar el orden, los discos que ya tenía. De esta manera, la nueva configuración será esta, y el siguiente jugador tendrá que decidir qué disco quiere para realizar sus acciones. Y de nuevo hacer lo mismo. Para recordarlo, elegiremos un color, imaginemos que queremos el verde otra vez, el jugador cogería todos los discos y le daría la vuelta, colocaría el verde, que es el que ha elegido, arriba, y después colocaría encima el águila. Y así seguiríamos jugando. El jugador activo realizaría las dos acciones, tanto la de territorio como la de visión, y el resto de jugadores, los pasivos, solo realizarán una de ellas. Bien, cabe destacar que el jugador activo podría no realizar ni la acción de visión ni la acción de territorio para poder despertar a sus indios Kree. Para ello lo que tendrá que hacer es, a la hora de seleccionar qué color quiere utilizar, tendrá que coger tantos discos como indios Kree quiera despertar. En este caso, por ejemplo, imaginemos que este jugador no tiene ningún indio despierto, por lo tanto, lo que quiere es despertar a sus indios. Si quiere despertar a los 4, tendría que coger 4 discos y darles la vuelta. De esta manera, aunque ha elegido el color azul, no realizaría las acciones de territorio y de visión, pero despertaría a sus 4 indios Kree y los colocaría en la parte activa. Recordar que si un jugador no tiene indios Kree activos, no podrá realizar las acciones que requieran colocar un indio en alguna localización. Ahora paso a explicaros cómo funcionan estas dos zonas, o lo que el juego llama zonas ceremoniales. Bien, cuando conseguimos un recurso podremos colocarlo en esta zona que tiene 3 huecos o en esta zona que tiene 4 huecos, teniendo en cuenta que no se puede repetir el mismo recurso en cada una de las dos. Es decir, si yo consiguiese otra valla, aquí no podría ponerla, pero aquí sí. En el momento en el que un jugador completa con recursos una de las zonas, tendrá automáticamente que llevar cada uno de sus recursos a su zona correspondiente. Las plumas son comodines, es decir, las podrá colocar en cualquiera de las zonas. Imaginemos que quiere colocarla aquí. Y después conseguirá una de estas fichas Wampum. Estas fichas otorgan 2 puntos de victoria al final de la partida si están activas, es decir, boca arriba. Pero se pueden utilizar con 2 efectos durante tu turno. Uno sería para despertar uno de tus indios. Es decir, si tuviéramos un indio Kree aquí, podríamos darle la vuelta a la ficha, pasando a dar solo un punto de victoria al final de la partida, y moveríamos el indio a su zona despierta. También podremos gastar una ficha Wampum para mover una de nuestras vallas a otra zona, y cuenta como ese recurso. Ese es el uso de las fichas Wampum. Si completamos la fila de abajo, conseguiremos una ficha Wampum y además le daremos la vuelta a su lado activo a una de las fichas Wampum que ya hayamos gastado durante la partida.
Y así iremos jugando ronda tras ronda, teniendo en cuenta que al final de cada ronda puede haber una fase de evento. En este caso, por ejemplo, cada jugador elige entre coger una valla, una canoa o un caballo. En esta, todos los jugadores podrán colocar o mover adyacente a uno de sus indios a una zona adyacente. Y esta, por ejemplo, te permitirá subir en uno de los tracks donde tengas uno de tus indios o colocar uno al principio. También tenemos las fases de puntuación. Bien, en las fases de puntuación, en este caso, nos indica que tenemos que puntuar o los búfalos o los caballos. Durante la fase de puntuación, el jugador decidirá cuál es la que quiere puntuar. En este caso, si puntuase los caballos, tiene caballos hasta el punto de 10 puntos de victoria. Pues llevaría todos los caballos a la reserva, la pluma también, y puntuaría los 10 puntos de los caballos. De esta manera los jugadores podrán conseguir puntos. Después de que puntúes una zona, lo que ocurrirá es que se mirará si tienes en esa zona alguno de tus Kree. En este caso el jugador amarillo, aquí esto tendría que estar así, el jugador amarillo tiene uno de sus indios en ese terreno, en un terreno de caballos. Por lo tanto, todos los indios que haya en ese terreno se irán a dormir y se reemplazarán todas esas zonas con caballos. Las zonas que están llenas ya no se les pone caballo, pero si estuviesen vacías se colocaría un caballo. En la fase de puntuación de la quinta carta de una estación tendremos también una fase de puntuación. De nuevo, si un jugador decide puntuar, en este caso tenemos las vallas y las canoas, puntuaríamos uno de esos dos, puntuaríamos los puntos que tuviéramos. En este caso, por ejemplo, si puntuamos las canoas, son 3 puntos. Devolveríamos las canoas a la reserva. Después miraríamos si tenemos alguno de nuestros Kree en dicha zona. Si lo tuviéramos, lo mandaríamos a dormir. Y después rellenamos todas las zonas con canoas. De esta manera resolveremos las puntuaciones. Además, en la carta número 5 también tendremos que resolver las plumas. Es decir, si un jugador tuviese alguna pluma en uno de las zonas de almacenamiento que no haya utilizado, en ese momento la retirará. Es decir, las plumas que estén en la zona de almacenamiento que no se hayan puntuado al final de la fase 5 de una estación se pierden. Las plumas que haya en una zona ceremonial no se pierden, solo las que estén en el almacén. Después de esto, todos los jugadores que tengan algún Kree en una zona de montaña con plumas lo llevarán a dormir y se rellenarán las zonas de montaña con plumas. Por último, al final, como indica la carta, todos los jugadores podrán despertar uno de sus Kree que tengan en la zona durmiendo, lo pasarían a despertar. Después de eso pasaríamos a la siguiente estación de la misma manera. Cogeríamos las cartas de la siguiente estación y cogeríamos 2 con interrogación, la que pone el 3, otra carta con interrogación y la que pone el 5, y jugaríamos de la misma manera. Una vez hayamos jugado las 2 cartas de la estación de invierno, las 5 cartas de la estación de primavera, las 5 cartas de la estación de verano y las 5 cartas de la estación de invierno, habremos acabado la partida. En ese momento se detonará un evento final en el cual todos los jugadores tendrán que descartar el recurso de más arriba de cada una de las 4 zonas de almacenamiento. Es decir, un jugador tendrá que eliminar uno de los recursos de cada tipo. Y después de esto, todos los jugadores tendrán que puntuar por todos sus recursos. En este caso, el jugador puntuaría 5 por las vallas, puntuaría 1 por los búfalos, menos 2 por los caballos y 3 por las canoas. Y después de esto y de haber sumado todos los puntos de victoria, el jugador con mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador. Por último, vamos a explicar para qué sirve cada uno de los huecos de los caminos de la visión. Empezando por la senda de visión del caballo, tenemos despertar a uno de nuestros Kree. Con esta, a partir de ese momento, si jugamos la acción pasiva de colocar en un terreno, podremos hacerlo en cualquier terreno de ese tipo, no tiene que ser adyacente. Aquí lo que nos dará es que cada vez que despertemos a un Kree nos dará un punto de victoria. El primer jugador que llegue, ganará una ficha Wampum. Y además, el jugador que haya alcanzado esta zona podrá no puntuar los caballos si no quiere. Es decir, si tuviese esta carta, tendría que puntuar los búfalos y podría elegir no puntuar los caballos. De esta manera podría almacenar cada vez más caballos porque cuanto más arriba estés, más puntos te da. Si un jugador pudiese no puntuar los búfalos, que lo veremos más adelante, y no puntuar los caballos, podría saltarse por completo esta fase de puntuación y de esa manera acumular mejor los recursos. Esta nos permitirá colocar a uno de nuestros Kree
en una zona de territorio. Y esta, el primer jugador que llegue, bueno, todos los jugadores cuando lleguen aquí ganarán 5 puntos de victoria, y a partir de ese momento, siempre que tengamos que ascender en esta senda, podremos despertar a uno de nuestros Kree a la zona activa. También tenemos el track verde. El track verde tenemos conseguir una valla o un caballo, conseguir una valla o una canoa. El primero que llegue aquí conseguirá una ficha Wampum. Podremos no puntuar las vallas, cogeremos un recurso, el que queramos, y luego aquí conseguiremos 5 puntos de victoria, y cada vez que tengamos que seguir avanzando en conseguiremos una valla. También tenemos la senda del búfalo. El primero que llegue ganará un punto y el resto un punto. El primero que llegue ganará 2 puntos y el resto un punto. El primero que llegue ganará 3 puntos y el resto 2 puntos. Aquí el primero que llegue ganará una ficha Wampum y no tendremos que puntuar los búfalos. El primero que llegue ganará 4 puntos y el resto 3. Y aquí cuando lleguemos ganaremos 5 puntos y a partir de ese momento, si tenemos que ascender, ganaremos otros 2 puntos. Y por último tenemos la senda del águila. La senda del águila nos permite en esta y esta, nos permite realizar el efecto de la localización en la que tengamos el peón en otra de las sendas. Por ejemplo, si nos ponemos aquí con uno de los peones, imaginemos que tenemos un peón azul y lo colocamos aquí al inicio de la senda, en ese momento podremos reactivar esta y ganaremos de nuevo 2 puntos. Esto es lo que hacen estas tres. En esta lo que tenemos es que conseguimos una ficha Wampum y además no tendremos que puntuar las canoas. Y por último esta lo que hace es que, como hemos visto, en la fase final tenemos que sacrificar un recurso de cada. Si llegamos con nuestro Kree a la zona final, no tendremos que sacrificar ningún recurso durante la puntuación final. Y esta es la explicación de cómo se juega a Manitoba. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.